Señora Ana Isabel. Señora Arabela Calabiza. Estimado Fernando Contreras. Hola, Juan. Trata de quedar por regalar un poco de tiempo. Hola, soy Rodrigo Soto, productor de Entre Libros y Autores, un proyecto dedicado a la promoción de la literatura costarricense por medio del encuentro de autoras y autores nacionales con jóvenes estudiantes de secundaria de todo el país. Este año 2020, debido a la pandemia del coronavirus, tuvimos que realizar nuestros encuentros de manera virtual, pero estamos satisfechos. Aprendimos mucho en el camino y pensamos que el resultado es tan interesante como si los encuentros hubieran sido presenciales. En esta ocasión vamos a reunirnos con la escritora, poeta, narradora y también actriz costarricense Arabela Salaberry, autora de muchos libros, pero entre ellos uno titulado Impúdicas, que figura en la lista de lecturas sugeridas del Ministerio de Educación. Acompáñenos a este encuentro, lo va a disfrutar. Mi familia es una mezcla de todo, mi familia es muy extraña. Mi madre era una profesional, era una odontóloga cuya familia tenía profundas raíces en el Caribe. Estaba estudiando, creo que en Alajuela, en el Instituto de Alajuela, y ahí conoce a mi padre, que es un nicaragüense de origen vasco, Julián Salaberry. Se casa con él y al año o a los 8 meses, no sé todavía, nací yo. Y con 19 años decide tomar a su bebé, que soy yo, tomar su maleta y regresarse a Puerto Limón, donde estaba su familia. Y ahí sí entro a una etapa más, digamos que más tranquila. Son 5 años de la primaria que paso en Limón, pero después ya me vengo a estudiar a San José. Y fue una época de cambiar de colegios. Estuve interna en el María Auxiliadora, doña Victoria Garrón de Dorian como directora, que me acogió por el tema de la poesía. Ya yo escribía con 15 años, algo así. En cuarto año entré al Castella e hice cuarto y quinto en el conservatorio. Y yo te diría que esa fue realmente mi único espacio que yo sentí como mi hogar. Y cuando tenía 18 años me voy a México a estudiar. Por un lado, nunca me planteé qué voy a hacer, y por lo general cuando se tienen una gama muy amplia de intereses, cuesta mucho definir. En el colegio pensé que iba a estudiar biología, pero por un lado biología, por otro lado literatura, por otro lado artes dramáticas, y creo que la vida solita me fue decantando hacia lo que soy hoy. En definitiva, hoy me siento, sobre todo, más que actriz, me siento escritora. Y por eso yo le digo a los jóvenes que no se angustien tampoco, porque muchas veces no se sabe a ciencia cierta qué es lo que se quiere hacer, y hasta que no se prueban varias cosas, pues no encuentra uno lo que lo llene plenamente, y que es válido saber que hay cosas que sirven para sobrevivir y otras cosas que te pueden llenar muchísimo más desde el punto de vista emocional e intelectual. O sea, no tener miedo a trabajar en cosas que no sean exactamente las soñadas. La casa de mi madre era una casa lectora. Haciendo memoria, hay cosas bellas que recuerdo. La música, por ejemplo, a mediodía siempre había Chopin, había Beethoven, había Mozart, había un rato de música y después había muchísimos libros.
desde muy chiquitita. Primero fueron los cómics, después leí Corazón, después Mujercitas, y después de pronto di un salto estruendoso. Cuando estaba en quinto grado me metí con Curcio Malaparte, me metí con Lolita, me metí con las cosas más insólitas, y ya desde esa época me interesó expresarme a través de la escritura. Y bueno, a los 15 años estaba publicando ya, así que la vocación de escribir, yo creo que era como, primero por ser una joven y una adolescente tan azotada, creo que el vínculo de desahogo era la literatura y el amor a la lectura, porque si en mi casa había novelas de todo tipo, siempre estaban leyendo, los regalos de la Navidad eran libros. Entonces, sí viví en un ambiente de mucha lectura. Bueno, qué pregunta, qué pregunta. Yo fui un híbrido. Por un lado, en la parte académica, ahora sería considerada una nerda. Pero por otro lado, me inicié a la experimentación de muchas cosas, tal vez de una manera, qué decirte, precoz. Leía cosas que no correspondían a mi edad. Fui una niña fuera de edad. Me convertí en una adolescente vieja, muy jovencita. Vista a la distancia, pues fue una experiencia interesante, pero en el momento fue tal vez hasta doloroso, porque viví experiencias muy fuertes, me enfrenté a situaciones también pues muy bravas, pero así que fui una mezcla. Sí me quisieron todos los profesores y las profesoras, algunos más bien demasiado. Señora Ana, Señora Arabela Salamés. Estimado Fernando Contreras. Hola, gracias por Tierra Blanca de Nicoya, Guanacaste, viernes 15 de mayo del 2020. Señora Arabela Salaverry, escritora y actriz. Respetada Arabela Salaverry, me complace de gran manera dirigirle esta carta. He leído sobre usted y me resulta impresionante el recorrido que ha tenido a través de su vida. Admito que solo he tenido la dicha de leer Impúdicas y sinceramente me pareció realista, en mi opinión utilizada para el cambio, para generar conciencia, en la cual la discriminación, las violaciones, los acosos o las agresiones a las mujeres no sean solo una historia de un libro, sino una realidad que puede llegar a tocarnos la puerta en cualquier momento, desgraciadamente. Con base en la lectura que he disfrutado, me han surgido algunas dudas que representarían para mí una dicha si usted las pudiera resolver. ¿Cree usted que se ha hecho algo al respecto? Me gustaría mucho escuchar su opinión, pues he podido observar cómo gran parte de sus obras hacen referencia a la figura femenina en la sociedad, por lo que sería gratificante ya sea leer o escuchar la tesis propuesta por alguien con tanto conocimiento en este ámbito. Sinceramente le quiero agradecer por tan interesante obra. Se puede comprender que siempre hay algo por lo cual luchar, que ha habido mujeres que se han enfrentado e inclusive sacrificado por ser libres, no por vivir bajo la mano de un hombre, y que esa es una razón para no desfallecer ante los problemas que se producen en la actualidad. Gracias por mostrar por qué es imposible rendirse. Muchísimas gracias por su tiempo. Melanie Pérez Porras. Ay, mi amor, divinísima Melanie. Cuánta intensidad en una muchacha tan joven. Te amo, Melanie, qué linda. Bueno, muy interesantes todas las preguntas. Empecemos el tema de la mujer en la literatura, el tema de la mujer en la sociedad, no solo en la literatura. El signo mujer se ha construido desde el silencio. En todas las sociedades occidentales y muchas orientales, el mandato es callar. Yo creo que la mujer tiene que hacer oír su voz, y cada vez con más potencia y con más vehemencia. Por supuesto que ha habido un avance. Por supuesto, no lo digamos.
pero por lo general somos algunas privilegiadas las que disfrutamos de este avance. Entonces creo que es justo que le demos voz a las que no la tienen, y justamente por ahí va mi literatura, prácticamente toda. Señora Aranza. Señora Aravila Salamé. Estimado Fernando Cortés. Mi nombre es Edgar Ricardo Vega Mendoza, tengo 16 años y actualmente curso 11º año en el Colegio Humanístico Costarricense Campus Nicoya. Una obra envuelta en el entorno que han vivido las mujeres durante muchos años, exponiendo esa situación tan delicada y que es de suma importancia abordar. Siendo impúdicas un gran expositor de historias calladas, silencios condenados y hablar sobre lo que no se comenta. Algunos aspectos importantes que se presentaron son el papel de las mujeres en la sociedad como individuos sometidos a una gran cantidad de estereotipos y obligados a seguirlos. También me gustaría conocer cuáles fueron sus principales promotores para escribir dicho libro con historias que se sienten tan propias. En la historia que se hacía un acercamiento al tema del exilio, me pregunté si usted vivió alguna situación como esta y qué le impulsó a retratarla de esta manera. A modo de finalización, Impúdicas es un libro que intenta romper con todos estos esquemas clásicos que atan a la mujer y la encasillan en un determinado papel. Es usted un gran ejemplo para mí. Me alegra mucho poder escribirle mi honesta opinión, me despido de usted con un gran respeto y le deseo mucha prosperidad. Gracias. Ay, mis niños maravillosos, me reconcilian con el futuro, qué belleza. Ay, mis chiquitos preciosos. Ay, Edgar Ricardo, has hecho un análisis tan interesante y tan profundo que realmente yo no tengo mucho más que añadir. O sea, has dicho todo lo que había que decir. En todo caso, tal vez alguna de las únicas preguntas que te hiciste sobre el tema del exilio, por ejemplo, sí, en realidad sí, hay un escritor amigo que me dijo que yo era producto de muchos exilios, tal vez no exilios obligados, pero sí exilios circunstanciales. En alguna medida yo me voy a México exiliada porque no quieren que yo esté aquí en Costa Rica porque soy una piedra en el zapato para mi familia. Cada vez que dejaba uno de esos países era una manera de exilio en una época en que no existía internet y que no existía manera de comunicarse. Y después yo me he casado 2 veces y en las 2 oportunidades me he casado con personas que han sufrido exilio. El tema de la normalidad y de la diferencia es un tema por el cual hay que luchar. Tenemos que abrir los espacios para comprender la diferencia y respetarla, porque cada ser humano somos un ente único. Entonces nadie tiene derecho a imponernos patrones. Gracias una vez más entonces a Edgar, y va mi abrazo sideral mejor. Señora Aranza. Señora Aravila Salamé. Estimado Fernando Cortés. Estimada señora Arabela, le saludo cordialmente y me permito presentarme. Mi nombre es Manfred Serrano Cordero y soy estudiante del 1er año del Liceo Hernán Vargas Ramírez. Quisiera hacerle una pequeña entrevista acerca de su historia como escritora. ¿Desde cuándo empezó usted a escribir sus primeras obras? ¿En qué se inspira para escribir sus obras? ¿Tiene alguna hora específica para escribir? ¿Tiene un lugar específico para escribir o lo hace al azar? ¿Cuántas horas al día dedica para escribir? ¿Usted planifica los detalles de la obra o los deja surgir mediante la elaboración? Al finalizar la obra, ¿usted acostumbra a leerla o inclusive a cambiar algunos segmentos? ¿No tiene algún consejo que le pueda dar a los futuros escritores para impulsarlos? Muchas gracias por su atención. Sin más me despido. Hola, mi queridísimo Manfred. Bueno, me encantan esas preguntas. Sí, vamos a tratar de contestarlas. Bueno, yo escribo desde siempre, desde que estaba en la escuela. Y digamos, más formalmente, comenzando con intentos de publicación cuando tenía como 15 añillos, ahí por ahí.
Entonces desde siempre escribo. ¿Cuándo escribo? Hasta medianoche me despertaba y me entraba la idea de un poema y él apuntaba, o me recordaba un sueño y apuntaba lo básico, y al día siguiente, cuando tenía un tiempito, pues desarrollaba lo que había escrito. Generalmente en las horas de la mañana. El lugar, ahora tengo este pequeño nidito que me lo mandé a hacer hace muy poco. Tendrá unos 5 años, no tenía dónde escribir, siempre andaba a brincos y saltos buscando un huequito. Y el gran consejo para la gente que comienza es no tener miedo a ser riguroso con lo que uno escribe. Así hay que ir uno limpiando y limpiando y limpiando los textos. Señora Ana, Señora Arabela Salavera. Estimado Fernando Cortés. La siguiente carta es para la señora, escritora y poeta Arabela Salaverry Pardo. Quisiera aprovechar la presente para darle, además de un cordial saludo, también mi apreciación y visión acerca de los cuentos relatados en su obra Impúdicas. Me parece fascinante el cómo se habla de la libertad de la mujer con su sexualidad, a veces tan natural y otras llenas de prejuicios del entorno. Cabe resaltar la relación que al menos yo le doy con el título. Impúdicas es algo que carece de pudor, de vergüenza, y la palabra, al estar en femenino, noto que quiere dar a entender un conjunto de mujeres que no tienen vergüenza de su sexualidad, de su desnudez tanto de su cuerpo como de su pensamiento. Un tema que no se suele tratar hoy en día, pues está mal visto por la sociedad que la mujer aproveche y disfrute su sexualidad. Sin duda agradezco su enfoque a este tema, sumando el hecho de que son mujeres caribeñas. Mi mayor inquietud acerca de todos los cuentos es la conexión entre ellos. Son historias sacadas de su talentosa mente o cada una tiene un trasfondo personal, tal vez alguna memoria, experiencia o anécdota de alguna conocida dio origen a alguno de estos relatos. Hablando de femicidios y violencia hacia la mujer, ¿cuál considera que es el factor más relevante que se hace presente en estos casos? ¿Algunas medidas que piensa deberían llevarse a cabo para evitar más casos? ¿Algún comentario que usted quisiera dar acerca del cómo percibe la sociedad costarricense a las mujeres? ¿Considera que el machismo va en aumento o ha tenido un descenso en los últimos años? Y con énfasis en los movimientos a favor de los derechos de las mujeres, ¿usted qué opina? ¿Se ha logrado mucho o se necesita hacer más esfuerzo y lucha? Para finalizar, me gustaría saber su opinión de forma directa y personal acerca del tema de la sexualidad femenina. ¿Lo consideraría un tabú? Y yo, como mujer, ¿puedo perder esa vergüenza? Expresar mi sexualidad sin el temor al que dirá la sociedad, suponiendo claro que usted ya haya encontrado la manera de hacerlo, por lo que, si le parece bien, dar un consejo para ello. Concluir con que me encantaron los relatos, sin duda hay personajes muy entrañables, y los temas tratados llegan a atraparte entre las letras. Admiro su trabajo y la pasión dedicada se nota. De verdad le agradezco su enfoque a la mujer y sus pudores. Sin más que decir, me despido. Atentamente, María Juliana Guevara Jiménez. Hola. Otra belleza de mujer. El futuro pareciera luminoso con esta juventud a la que me estoy asomando. Es una belleza. Mi generación fue una generación que vivió muy de cerca el tema de la sexualidad porque era tabú, absolutamente. Relacionamos el disfrute de la sexualidad con lo prohibido, con lo silenciado. Y efectivamente, ya lo había conversado, el libro pretende la impudicia no únicamente con el tema físico, sino también la impudicia de hablar de lo que se calla, es decir, de liberar el pensamiento. Decía antes que el signo mujer se escribe desde el silencio en todas las sociedades occidentales y el silencio implica la ausencia de pensamiento. El otro gran tema que usted toca es el Caribe. Originalmente el libro pretendió ser un reflejo de ese Caribe casi utópico que vive en mi memoria. Toda la exuberancia del Caribe, desde los olores, desde las sensaciones, desde el color, todo me mueve muy intensamente. Y por eso la idea original del libro era dejar constancia de ese mundo
Trasfondo personal. Yo creo que todo escritor acude a su bagaje de experiencias o de las experiencias cercanas de personas, de los afectos, porque es lo que más lo puede mover. La situación actual, no sé hasta qué punto ha cambiado o no. Nos enfrentamos a una ola de femicidios terrible. No sabemos si antes se callaba y existían igual o si sencillamente se han disparado ahora, pero creo que es obligación de todas y todos levantar nuestra voz para detener lo que está sucediendo. ¿Cómo cambiarlo? Es un tema que tiene que ver con la composición socioeconómica de nuestras sociedades. Va más allá del tema educativo, tiene que ver también con el tema económico, tiene que ver con la violencia institucionalizada, tiene que ver también con eso que mencionaba, que la mujer se ha transformado en una especie de objeto en el sistema patriarcal avalado y sostenido por digámoslo abiertamente, por el capitalismo. Es un movimiento para es una visión de mundo, una visión económica de mundo que, a la cual le conviene la situación de la mujer en términos de opresión. Sexualidad, consejo, autenticidad, responder a nuestros impulsos, cuidándonos siempre, pensando en nuestro cuerpo como un templo, y desde esa perspectiva todo lo que signifique amor es válido. Entonces, conocimiento, no ignorar. El conocimiento nos hace libres, sobre todo a las mujeres. Señora Ana Señora Arabela Salaveri. Estimado Fernando Costés. Estimada señora Arabela Salaveri, mi nombre es Marbeli Rodríguez y soy estudiante del Liceo Santa Teresita de Turrialba. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo decidió estudiar filología? ¿Qué ha sido lo más difícil de su trayectoria? ¿Cambiaría algo de su carrera? ¿Qué la inspiró a escribir Antonio? ¿Qué se siente ser una de las gestoras de la cultura costarricense? Deseándole éxitos en su profesión y vida personal, se despide muy atentamente Marbeli Rodríguez. Hola Marguerite, un saludo cariñoso, y qué lugar más bello donde estás, me encanta. Cuando a una le interesan muchas cosas, a veces cuesta tomar una decisión sobre qué estudiar. Yo quería estudiar artes dramáticas y en ese momento en Costa Rica no existía la carrera de artes dramáticas y también me interesaba escribir. Entonces entré justamente a filología a la Universidad de Costa Rica y después, cuando se abrió la Escuela de Artes Dramáticas, entonces me pasé, pero cuando me fui del país ya no había artes dramáticas otra vez y regresé al amor inicial, que era la filología y los estudios literarios en general. Creo que el tema de Antonia es un tema que a mí me ha conmovido siempre muchísimo. El abuso infantil es para mí una de las peores mutilaciones que puede sufrir la sexualidad femenina. Reponerse del abuso es un proceso muy largo y muy doloroso. Y yo quería dejar constancia de ese dolor terrible que significa el abuso infantil. Yo no sé si yo sea así como tan importante, pero bueno, como gestora cultural, a mí me gusta mucho lo que yo hago, me gusta. Yo creo que yo soy una persona que necesita que la quieran, en el fondo es eso. Y entonces, en la medida en que yo hago cosas que me gustan y que puedo ayudar a los otros en el campo del arte, que es donde yo me desenvuelvo, y la gente me retribuye con cariño, yo soy muy feliz. Entonces, creo que por ahí va mi preocupación por hacer gestión cultural. Y no sé si sea tan importante. Bueno, un beso, mi chiquita.
Señora Ana Señora Arabela Salaverry. Estimado Fernando Cortés. Querida Arabela Salaverry, mi nombre es Rubén Herrera y soy estudiante del Colegio Humanístico. Esta carta fue escrita con el propósito de abarcar dudas y dar comentarios sobre distintos libros e historias de origen costarricenses. En este caso, la historia leída fue el libro de Impúdicas, lanzado en 2016 y escrito por usted. Me parece que decir que solo leí una historia no le hace justicia a ese titular. Para mí es más como una serie de variados episodios de la vida de mujeres en varias A. Luego de investigar un poco sobre este libro y sobre su propia biografía, he llegado a una incógnita. ¿Cómo y dónde se inspiró para escribir esta gran serie de episodios? Toda obra artística tiene un origen significativo en el mundo real, y me gustaría saber si estos relatos surgen de sus viajes por Latinoamérica o si estos provienen de experiencias personales. Muchas gracias por su tiempo. Saludos, Colegio Humanístico. Yo comentaba antes que Impúdicas es una recopilación de historias escritas en un lapso largo. En qué momento se escriben y de dónde vienen exactamente, casi no podría puntualizarlo. Yo siempre, mi capacidad de ficcionar no es tan grande. Yo por lo general parto de historias que conozco, porque yo soy muy visual para escribir y necesito situar, mirar, describir. Yo soy una escritora que describe mucho, entonces siempre me gusta tenerlas ubicadas, las historias en espacios que yo reconozca como míos, y por eso yo creo que están básicamente ubicadas en el Caribe, que es el espacio físico donde yo me muevo con más comodidad. Recoge historias tanto, algunas podrían tener algo que ver con mi experiencia de vida, pero otras muchas son de historias que he escuchado. Entonces, yo creo que de ahí me viene, yo no sé si es la inspiración o la necesidad de dejar constancia de esas historias, más que de inspiración. Tal vez que no sufriera tan, no sé, que no fuera tan intensa, o no sé, porque de pronto el haber sido tan intensa la llenó después de cosas ricas para poder crear. Entonces es complicado ver a esa adolescente. Por un lado, yo te digo, vive eternamente con una pequeña niña a cuestas en la espalda. Y quisiera apapacharla, cuidarla, que no sufriera todo lo que sufrió, pero también el sufrimiento en alguna medida redime, ¿verdad? Y te ayuda a crecer y a ser más fuerte. Entonces aún las cosas más duras al final se van olvidando. Así que decirle que viva con paz.